Ok, la siguiente parte, pues vamos a hablar acerca de una de las tablas que construye IGRP, que se llama la tabla topológica, la tabla de vecinos y la tabla de enrutamiento. La primera o la tabla principal es la tabla de vecinos. Para que la tabla de vecinos se pueda construir, es básicamente se tiene que cumplir algunos parámetros para que un router pueda considerar al otro como un vecino de IGRP. Tienen que estar en el mismo sistema autónomo. Tienen que estar básicamente declaradas bajo una misma subnet y, eh, y las constantes, ¿ya? En este caso, los metric weights, la métrica, los parámetros de métrica tienen que ser los mismos. Es decir, si yo activo, por ejemplo, en un vecino, activo, por ejemplo, yo activo en un vecino el proceso de enrutamiento como tal, por ejemplo, declaro estos dos routers, básicamente tienen que estar en una subnet. Por ejemplo, esta puede ser una barra 30, y tener la punto 1 y tener la punto 2. Y básicamente si yo quiero declarar la red X y la red Z, yo puedo declararla simplemente como tal, haciéndolo partícipe a las interfaces que están directamente conectadas. Las constantes tienen que ser las mismas, es decir, tienen que estar levantadas, por ejemplo, K1 y K3, que son las que vienen por default, para que el cálculo de la métrica sea la misma. Esta es una de las principales diferencias de IGRP contra OSPF, que es bastante sencillo, bastante más manejable establecer una adyacencia, porque son pocos los parámetros que tienen que coincidir. Como les digo, tienen que compartir una subnet en común para que este router 1 y router 2 puedan ser vecinos. Tienen que tener las mismas constantes y obviamente cuando declare las interfaces, todo esto tienen que estar en el mismo sistema autónomo. En este caso, el AS pues puede ser cualquier valor, pero tiene que ser el mismo en todo el dominio del IGP. Normalmente nosotros activamos en el laboratorio el AS100, pues, pero eso es indiferente. Claro está que yo no puedo tener aquí el AS20 y el AS10 porque son procesos distintos, entonces tengo que tener cuidado. Algo que es muy importante e interesante es que puede darse el caso que yo tenga un escenario más o menos así, donde tengo dos routers declarando la misma red, por ejemplo acá, y en esta interfaz activar el AS10, y en esta interfaz el AS20, y este router ser AS20 y este router ser AS10, y ambos declarándome la misma red. Si yo tengo ese escenario, yo voy a recibir por dos procesos distintos, por el AS20 y el AS10, la misma información de enrutamiento, o sea, por el lado derecho y por el lado izquierdo. Cuando yo tengo ese escenario, aquí en el mismo proceso, que en este caso es IGRP, ¿sí? Como es el mismo protocolo, si yo recibo la ruta por acá y por acá, voy a tener la distancia administrativa de 90, que es básicamente en la distancia administrativa de IGRP, y obviamente en ambos procesos por default es la misma distancia administrativa. Si yo manualmente le mejoro la distancia administrativa a un proceso sobre el otro, obviamente ese sistema autónomo es el que ganará y es mediante el cual él instalará la información de enrutamiento. Pero si yo no modifico las distancias administrativas y hay un empate, como hay un empate, en este caso de dos procesos de IGRP, que obviamente me están declarando el mismo prefijo, entonces básicamente gana el proceso más bajo, en este caso el AS10. El AS10 va a ganar sobre el AS20 porque tiene el proceso de IGRP más bajo. Ahora bien, si yo tuviese, por ejemplo, IGRP y RIP, con el mismo, por ejemplo, acá tuviese RIP y tuviese IGRP en este lado,
y yo al protocolo RIP le mejoro la distancia administrativa y se la bajo a 90, si ambos protocolos tienen la misma distancia administrativa y me anuncian el mismo prefix length, en este caso el /24, por default el iOS va a instalar el de IGRP, porque nativamente él tenía una distancia administrativa de 90, mientras que RIP tenía una distancia administrativa de 120 y yo se la bajé con un comando que se llama distance. En este caso se la bajo a 90, entonces el iOS se da cuenta de que no es su distancia administrativa nativa, y él pues básicamente toma en consideración la distancia administrativa nativa cuando tenemos procesos de enrutamiento distintos, pero con la misma distancia administrativa. Esto es algo a considerar durante su examen de CCIE. Entonces, esto es algo muy importante. En el caso de IPv6, también puede darse, IPv6 es más especial porque IPv6 construye el control plane no con las direcciones globales, esto es algo muy importante, sino que él utiliza lo que serían las link local address para construir la adyacencia. En este caso, las link local address son las direcciones IPv6 FE80, dos puntos, por ejemplo, a este le puedo poner la .1 y a este le puedo poner la 2.2, ¿sí? En este caso, recuérdense que en este caso las direcciones múltiples, en este caso de link local address, su scope es básicamente, a nivel local. Entonces normalmente yo le puedo poner la misma link local address a cada una de sus interfaces y puedo usar la misma, ya que las link local address no se enrutan. La ventaja de tener esto en IPv6 es que yo puedo declarar las globales acá, que empiezan con 2001 XXX, por ejemplo, y no tener la necesidad de gastar una dirección global en los enlaces de tránsito. Nativamente IGRP, en este caso, de hecho esto se aplica a cualquier IGP, nativamente él no tiene la necesidad de tener direcciones globales para los enlaces de tránsito en IPv6. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos, que ocultamos las interfaces de tránsito en los IGPs, porque pues básicamente yo lo único que necesito es de que tener una link local acá, tener otra link local acá, y obviamente en distintas, en este por ejemplo esta es la 1 y esta es la .2. Si eso se cumple, perfecto, yo puedo construir el IGP acá sin necesidad de agregarle una dirección global, y eso es algo muy útil por un tema de seguridad nativa en el protocolo. Entonces, esos son los requisitos para que se construya la tabla de vecinos en IGRP.